Ahí está. Gracias. Viste que, estoy hablando cortado porque estoy buscando el PDF de Paulina en el medio de que hablo y se ve que las dos cosas todavía es muy No, temprano. no hay problema. Si No las querés, puedo hacer al mismo tiempo. ¿Qué estoy buscando? Clases asincrónicas. Segunda parte de la materia, difracción. Tengo una carpeta que se llama clases asincrónicas. Muy gracioso. Entonces ahí van todos los videos que después colgamos. Difracción 1. Acá. Ahí está. Esta es la clase de Paulina. Entonces, eso viene del Yang. Cuando vos escribís, esto lo escribís también en Yang. Y entonces ahí vos ponés que cada R de Yang, R1 y R2, ¿sí? Tienen una polarización. Y le pones que es la misma polarización. Así que en un momento perdés la vectorialidad porque estás diciendo que es la misma. ¿Sí? Bien. Y habíamos dicho que esta distancia D es lo suficientemente grande. La distancia R sea muy parecida a D, pero la única diferencia entre este R1 y este R2 sea este vector, este triangulito que quedaba acá, que uno lo podía calcular como el I por el seno de tita, el I que está refiriéndose a cada una de las posiciones de las fuentes en la abertura ahora, no el I de la pantalla, sino el I de la abertura, es el plano de integración. No el plano Yo estaba pensando en la pantalla, claro. No, eso por ahí es algo que podemos anotar, Milton, para el cuatrimestre que viene, de cambiar la letra que integra en la abertura e integra en la pantalla. Porque en realidad es el Pero mismo la eje, R ¿no? grande, ¿qué vendría a ser entonces? La R grande es, si querés, la distancia entre este punto y el punto P, si no me equivoco. Sí, No, R el punto grande es, medio. claro, el punto medio, ¿no? En mi clase está en la que hice la última. Sería el punto, o sea, el punto en el que uno toma el cero, que en general, que es el punto medio de la rendija, Sí. punto P. Entonces, como están muy lejos, la rendija es muy chiquita y uno dice, bueno, todo lo comparo con esa distancia media de todos. Bien. Ok. ¿Cuánto más hace? O sea, ¿cuánto me equivoco si comparo esto? Bueno, en un caso, que es en el denominador, directamente ponemos la R. No cambiamos. O sea, fíjate que en el denominador o sea, la onda la tomamos como una onda esférica, y una onda esférica se divide por la distancia, la amplitud de una onda esférica que cae con la distancia que recorre, y eso debería ir una R minúscula, pero nosotros le ponemos una R mayúscula, porque hacemos una aproximación. Pero porque la diferencia es muy baja. Sí, porque siempre estás tomando el plano muy lejos, estás observando la difracción lejos. O sea, Por esa otro aproximación la hacemos para el decaimiento de la amplitud, pero no para la No para diferencia la de diferencia de camino. camino óptico, la exactamente. diferencia de camino óptico hacemos otra. O sea, también es una aproximación, porque uno aproxima tita pequeño. Me parece que hace falta esa aproximación. No me acuerdo si la aproximación de No, tita pequeño uno lo que toma es que la el hacíamos. tita es pequeño. Como el tita es pequeño, todas las, justamente todas las distancias R, ahí está, que he compartido otro dibujo que está más en claro. Está bien prolijito el dibujo. Ahí está. Este es el de redes de difracción que está en el collab que estuvimos jugando la otra vez. Entonces uno tiene el medio del eje óptico, si quieren, de la red. El ángulo tita es el ángulo entre la distancia D y la distancia R, que va desde el punto medio hasta el punto P que estoy evaluando. Estas dos cosas se toman como iguales. Y después después uno tiene el R chiquita, que el R chiquita dice que en realidad es parecido a todos estos, pero no es el mismo, digamos, porque justamente lo que cambia es este triangulito que está acá. Porque lo Y único eso que es I este por es el seno de I por tita. el seno de tita. Está bien, perfecto. Ahí lo vi. Este es tita, y entonces uno puede decir que este es tita también, Sí. y este es I por el seno de tita.
Eso es lo Ok. único que nos va a importar a la hora de calcular la diferencia de camino óptico. En Perfecto. algún lado vi hace muy poquito, no me acuerdo dónde, que calculaban, sin hacer todas estas aproximaciones, cómo era la difracción, si quieren, de campo cercano y cómo iba cambiando en el plano a medida que uno se iba alejando. Y estaba simpática, después la busco. Y cómo es que considerar que estas tres cosas son realmente distintas cambia el patrón de difracción, y eso sucede en el campo cercano. Si uno mira el patrón de difracción de campo cercano es distinto del de campo lejano. Ok, genial. Y para hacer referencia a la posición en la pantalla, porque acá si usamos el I para ver Eso es una vez la que, eso es rendija. tita. El que da referencia a la posición de la pantalla es tita. Ah, y después hacemos el cambio como I Exacto. por D, I sobre D. Y, Ok, y sobre D, que viene de la tangente, que viene de suponer que el seno de tita es parecido a la tangente, porque los claro. titas son todos chiquitos. Ok, El día que tengas genial. una red en la mano y veas que tiene pocos micrones de distancia, la red, toda la red, la red es grande, pero lo que vos iluminás es un par de milímetros, ponele. Y la distancia que usas es 2 metros, te das cuenta que el ángulo es realmente el mismo. Claro, perfecto. Otra cosa, Sí. si no hay más preguntas, no sé. Tiraron una pregunta del ejercicio 8B. No sé Ok. si es anterior o posterior a 8B. Es una cosa súper rápida. La relación esta de la amplitud que decrece con el radio. Sí. Yo había leído en el apunte que decrece con raíz del radio, con la raíz del radio. ¿Puede ser o es Depende, directamente? está bien, depende de la forma de la onda. O sea, depende cómo consideremos la forma de la onda. Eso Ok. lo vas a ver con más detalle en TO1, pero básicamente se puede ver bastante lindo geométricamente. Si querés, podemos buscar algún dibujito en internet. Pero que se va a entender bien. La energía de una esfera, o sea, se tiene que, mientras se va expandiendo la esfera, la superficie, digamos que la superficie de la esfera, cuando se va expandiendo, se decae con el cuadrado del radio. Que eso, o sea, también lo puedes ver geométricamente, también lo puedes ver como intuitivamente con cómo se calcula la superficie, ¿no? Ok. Aumenta, perdón, la superficie con el cuadrado del radio. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Lo que decae con el cuadrado del radio, o sea, lo que está distribuido en esa superficie, que es la energía de la onda. Bien. Sí. Bien, eso pasa con la esfera. Con el cilindro pasa exactamente Claro. lo mismo, pero el área aumenta proporcional al radio y la energía se distribuye proporcional al radio. Entonces, Entonces, si uno tiene una onda, un frente de onda esférico, uno tendría que ver que la energía decae con el radio al cuadrado. Y la energía va como la intensidad, que es el cuadrado de la amplitud que nosotros estamos usando. Y si tiene una onda con el frente de onda cilíndrica, tendría que ver que decae linealmente con el radio. ¿Sí? Bien. Entonces, pero eso es la energía, en la intensidad. Entonces uno en la onda le tiene que poner la raíz del radio. Pero eso depende del frente de onda. Por eso aclaré antes. Ok. Si consideramos un frente de onda esférico, necesitamos que caiga la amplitud con el radio. sí, exacto. Ahí justo Maximiliano dice que lo vieron hoy en clase también, que los cilíndricos Genial. van como inversamente proporcionales a la raíz de R. Hay unos Ok. dibujitos muy Genial. lindos en internet. En internet no, digo, en general hay unos dibujitos muy lindos geométricos que muestran eso. Voy a tratar de encontrarlos. Gastón, ejercicio 8B de difracción. Líneas espectrales son las líneas de Fraunhofer. Líneas espectrales. A ver, déjame ver enunciado. Líneas espectrales son los órdenes. Se les llama espectrales porque cuando vos iluminás con varias lambdas vas a tener distintos órdenes o distintos máximos según el espectro, según la longitud de onda que estás usando. El M del orden, porque vos tenés, sí, o sea, los máximos de interferencia, que es lo que te está preguntando en realidad, ¿no? Te dice la respuesta a la pregunta. Te dice a qué máximos corresponden.
acá encontré la imagen que tenía en la cabeza. O sea, esto es un planito que pertenece a una esfera y esto se va aumentando como la esfera. Acá tenemos la fuente puntual. Nada, es como... A mí me parece muy lindo este dibujito. Y lo que teníamos una sola vez en el doble del radio lo pasaste a ser 4 de esas áreas. Y la misma energía de esa fuente se tiene que distribuir en estas 4. Está bueno, ahí se ve más intuitivamente capaz. Igual esto va a llegar con más detalle, me parece. En TO1 lo van a entender mejor, pero es bastante intuitivo. O sea, yo en ingeniería lo entendía así, sin que nadie me diga más adelante lo vas a ver, porque más adelante no se veía. Sí, Agustín pregunta sobre qué pasa con los factores que multiplican. Sí, terminan tanto este R como el B o como cualquier otro factor, terminan quedando todos adentro de I0. Cuando uno calcula el campo por el campo conjugado, en promedio temporal, en general ni siquiera necesita hacer el promedio temporal, ¿no? Porque cuando multiplica por el conjugado se termina yendo. Es lo que acabo de contar, sí. No, en realidad si vos tenés si ya estás midiendo intensidad, en principio no te va a hacer o sea, te va a promediar siempre las fluctuaciones un instrumento de medición, digamos, de alguna manera. Porque si hay fluctuaciones que son más chicas que la capacidad de censar, o sea, bueno, te las va a promediar. Pero no, eso es tema para los docentes de física 2, de la voz. No nos confundamos a una semana del parcial. Dale. Con el ejercicio 1 de la guía de esta difracción, me pedí encontrar los máximos secundarios. Y yo lo que hice fue agarrar el seno cardinal del cuadrado, lo derivé, busqué los extremos, o sea, igualando a cero la derivada, y llegué a la misma relación que está en la clase de Paulina. Y A eso beta, igual a tangente beta, creo que le contesté a alguien en el foro sobre este tema bastante, pero dale, seguí. Ok, lo que hice fue, grafiqué la relación en GeoGebra y un seno cardinal cualquiera, y lo que vi es que, o sea, los betas que se obtienen con esa relación corresponden siempre a los máximos, pero nunca a los mínimos, y no entiendo por qué, o sea, estoy buscando extremos. Debería darme mínimos también. Vos estás derivando el seno de beta sobre beta o el seno de beta cuadrado dividido beta. No, los dos al cuadrado. El seno de beta Derivaste sobre la beta expresión cuadrado. de la intensidad, entonces. Sí. No sé si es una pregunta más matemática, pero me Sí, sorprendió que no me haya dado los mínimos. Vos derivaste la expresión del seno de beta al cuadrado. Nunca me hice esta pregunta, ¿eh? En 18 años de docencia no más. Derivaste esto y obtuviste las posiciones de beta por la tangente de beta. De hecho, te incluye la posición del máximo eso, ¿no? Porque beta, Sí, la el máximo tangente de beta principal y con los beta igual a secundarios. 0 te da el máximo principal también. Sí.
Lo que pasa es que no sé, lo tengo que pensar un poco, porque lo único que pienso es que esos mínimos que vos tenés ahí, Se me ocurrió que tal vez no sean, no sé, sean más como piquitos, más que no sean. eso, es que tienen que ver Pero con lo eso. son. Como que me fijé, ¿no? Tal vez en el gráfico no se ve bien, pero me parecieron bastante derivables. Sí, no, es una función continua y suave. Pero no sé, me pareció bastante raro que no los contemple. No tengo una respuesta para darte ahora. No, Sí, Ok. no por lo- ahí hacemos la cuenta y Sí, o sea, derivando yo creo que está pensamos. bien porque se llega a la misma relación de Paulina. Tangente X igual a X. Pero no sé. derivaste toda la expresión al mismo Sí, seno tiempo. cardenal al Dijiste, cuadrado. Igualmente, aunque no lo haya sacado así, es la misma. Solamente que la grafiqué y me vi y me fijé que daba. Lo que ves es que no hace ni falta derivarlo, es la misma relación que está en la clase. no, porque en un momento te iba a decir que cuando vos derivás la expresión del seno de beta sobre beta, no del seno de beta cuadrado sobre beta cuadrado, Ok. los mínimos de esa expresión, al hacerlos cuadrados, se transforman en máximos. Sí. Y Sí. en realidad, estos puntos que estamos nosotros evaluando como mínimos en la expresión cuadrada, son raíces. Son los ceros del otro, sí. Y me suena que hay algo por ese lado, matemáticamente Ah, puede hablando. ser. Por eso te pregunté si habías derivado el campo o la intensidad. No, claro, está en la intensidad. Hay algo ahí. Ok. No encuentro matemáticamente el argumento en este momento. A ver qué dice Agustín. La derivada de I de beta te da seno de beta, por lo que es cero cuando alguno de los dos términos es cero. Para llegar a B tenés que... Ah, mira, ahí está. Ahí te está diciendo Agustín el origen. En un momento vos tenés un término que es el seno de beta. Y ese término Sí. lo descartás. Porque no te interesa el seno de beta igual a cero, justamente es la condición de los mínimos. Es lo que decía, Claro, es lo que es decía cierto que en un Milton, no momento estamos divido haciendo por la seno de cuenta. beta. ¿Eh? Es cierto que en un momento divido por seno de beta. Entonces ahí se ve que te estás tirando Sí, una es eso a lo que se solución. refiere. Eh, Claro, hay que claro, hacerla como que no puede ser cero eso, está bien. Ah, y los ceros del seno de beta son eran exactamente los los mínimos. mínimos, claro. Porque vos pedís para que sean los mínimos, pedís el seno de beta igual a cero, sin Pero que beta beta siendo sea cero, cero. claro. Ah, perfecto, ok. Ahí tiene Genial. sentido ahí. Genial. Perdón, no estaba leyendo el chat a los que me estaban contestando. Gracias. Pero bueno, eso entonces ya se solucionó. ¿Listo? Muchas gracias. Tenías razón, Milton, había que hacer la cuenta. Esas cosas hay que sentarse y hacerlas. El ancho angular es 2 lambda sobre B. Depende de si lo medís en seno de tita o si lo medís en distancia I. Entendí que Agustín me estaba hablando con el eje X siendo seno de tita. El ancho angular de las líneas espectrales lo vimos la clase pasada, no la anterior, en la clase que di yo de redes, que es 2pi dividido en gran. No, pará, no quiero decir algo que no es. Dividido en grande seguro. Acá.
2 pi dividido n grande, si estaba bien lo que estaba diciendo. Uno va mirando los mínimos chiquititos y se para en este mínimo y en el siguiente, y encuentra que en el medio está el orden. Entonces, entre este mínimo y este mínimo hay 2 pi dividido n grande. En seno de tita también. ¿Cuál es la diferencia entre eso y d tita? ¿Qué es eso? Este delta gamma. En que uno estás mirando cómo cambia. En uno miras cómo es la variación, si querés, en función del seno de tita, y el otro en tita, ¿no? El gamma se mueve con el seno de tita. Pero vos querés ver cuál es el ancho angular. Sí, vos me preguntaste ancho angular. El ancho angular de línea lo querés ver en tita, porque es en el ángulo justamente. Entonces necesitas ver cuál es la variación en tita. Lautaro dice, el ángulo tita cero que corresponde a la desviación de los rayos incidentes. ¿Para qué lado es positivo y para qué lado es negativo? Eso es indistinto mientras lo elijas correspondientemente, ¿no? O sea, acá por ejemplo yo elegí tita positivo para allá, y entonces me quedó el orden cero acá, y todos los ángulos negativos para allá. ¿Sí? O sea, y si lo elegís al revés, mientras seas congruente, está bien. Debe haber alguna normativa, pero la verdad que no me es relevante. Más que normativa, convención. Da igual, Alan, porque cuando vos tomás el lambda dividido delta lambda, el lambda es tan grande respecto del delta lambda que da exactamente igual. No tiene sentido hacer esa cuenta para lambdas muy distintos, está pensado para lambdas muy parecidos como acá, entonces poner 500 o poner 500,007 me da igual. Si vas a comparar azul y rojo, estás en problema. No es la cuenta adecuada, digamos. Yo lo hice exageradamente para contar el por qué estábamos haciendo esto, pero nadie hace poder resolvente con azul y rojo. No corresponde. Les dije que puse esto de avatar de mi WhatsApp. ñoña, ñoña. ¿Las preguntas, chicos? Todavía están a tiempo, espero que no haya ningún caso, pero están a tiempo de si están muy atrasados y están por, no sé, la guía de interferencia llegar, digo, si le meten. Así que no tengan miedo de preguntar cosas viejas. Digo, estamos para eso. Ojalá todos estén súper bien con las guías y no esté pasando lo que digo, pero hay veces hay vergüenza de preguntar esas cosas y los invito a que lo hagan. La clase del 3 de julio es la clase que perdimos. No sé por qué, no la encontramos. Ya preguntaron varios y no sé. No está. Se perdió en el éter espacio. Sí, no sé quién la grabó. ¿A Pau le preguntaste? Porque la otra vez que habían preguntado tampoco, fue la otra vez que no pudo venir Pau.
Ah, mira, no me percaté de todo eso. La verdad es que como preguntaron en el foro y nadie Ah, contestó, no, bueno, tal vez entendí ya lo leyó ella también. que nadie lo había encontrado. Igual el otro día, creo que Facundo fue que le dije, consultá lo que quieras por el foro, abrió unos temas de discusión de esos problemas en los foros correspondientes de polarización y óptica geométrica. Ejercicio 1 de difracción. En el 5A3, qué nomenclatura rara esa, ¿verdad? Me mataste. Sí. Guía 1 de difracción. Mira, es verdad, tiene 5A. Tienes razón. Hay que poner los palitos. Ustedes la pusieron, no Romanos yo, dice. minúsculas. ¡Qué capo! Te soy sincera, estas guías tienen tanto tiempo, al menos como el que yo cursé Física 2, el 80% de los Se ejercicios. heredan. Algunos los fui modificando, pero y otros docentes también, pero como estos que son de tipo parcial, como veíamos la clase pasada, de interferencia y polarización, ese no estaba. Pero estos así típicos están desde aquella época, que no voy a decir cuál es. 5A3. Si se coloca una fuente polocromática. No cuentes, Gastón, mejor no contentes. Sí, contame tu duda, Agustín. ¿Qué pasa si ponemos una fuente policromática? Ah, ok. ¿Alguna idea? ¿Alguien más que tenga una idea? Se forman es una sola rendija, ¿eh? Estamos hablando de una sola rendija. Con lo cual uno tiene una iluminación que es una gran campana, un mínimo, y apenas unas luces que vuelve a tener un mínimo, y otra lucecita, y un mínimo, y así. Pero ¿qué pasa con eso? ¿De qué depende todo ese espectro? Exacto, aparece como una dispersión en la pantalla, ¿no? Vas a tener el centro, viene en el centro, luz blanca, y esa luz blanca que va a tender a querer irse hacia una apertura tipo arcoíris, un mínimo, exacto, Lautaro, un mínimo, y cuando ya te vas al segundo máximo secundario, si querés va a estar mucho más abierta, mucho más dispersada, y así. Exacto. Vemos los colores cada vez más distanciados a medida que aumentamos el orden. En realidad no se llama orden, ¿no? Los órdenes guarden esa palabra para interferencia, para máximos de interferencia. Yo diría que los colores van a ver cada vez más distanciados a medida que se mueven en seno de tita. Sí, y no solo eso, también piensen en la campana principal solamente, que es la que uno más ve. El ancho de esa campana va a depender de lambda, ¿no? Entonces, por ahí cuando un color ya llegó al mínimo, el otro sigue siendo máximo. Exacto. Ahí dejamos de ver luz blanca y empezamos a ver ese arco iris, pero no solamente moviéndonos de máximo. Básicamente, lo que dice Milton es que si esto es lo que vemos para la luz verde, la luz azul, y si voy con la verde va a tener un mínimo ¿dónde? ¿Más lejos o más cerca? Esto es lambda sobre el B, que es el tamaño de la apertura, del tamaño de la rendija, ¿no? Entonces es lineal con lambda. Se va moviendo el seno de tita con lambda. Entonces si yo aumento lambda, lo que dice Milton es que vamos a tener el verde ahí. Con lo cual, lo que es cierto es que nunca vamos a tener un mínimo. Me parece un comentario interesante. El mínimo se corre. Entonces nunca vamos a tener un mínimo negro.
Eso solo vamos a conseguir cuando iluminamos con una monocromática. ¿Se entiende, chicos? Bien. En el punto C pregunta si la ranura se centra a una distancia h del eje óptico. Es lo mismo que mover la fuente, absolutamente, claro. Si este es el eje óptico y vos tenés la rendija ahí, eso es lo mismo que considerar la fuente corrida. Vamos a tener este seno de tita 0 acá. Y el patrón va a estar sentado respecto de qué, respecto del eje óptico o respecto de la rendija, si uno busca el máximo. Exacto. Esta es mi pantalla. Y este es el centro de la rendija. La campana va a estar acá. Simétrica, ¿no? Eso no. Alguna vez tenés que hacer la cuenta, Agustín. Gastón. ¿No sería respecto de ninguno de los dos? ¿Por qué, Agustín? No sonaste muy convencido, Gastón. Me sonó, bueno, si no me queda otro. A ver, lo que te introduce es un desfasaje antes, ¿no? No. Vas a tener el tita 0 acá, y todos los ángulos, si estamos, por ejemplo, mirando este punto P en la pantalla, vas a tener esta, pero también vas a tener esto, y tienen la diferencia de camino óptico correspondiente a este I por seno de tita a la hora de integrar. Un dibujo medio exagerado para que se vea. Entonces, de este lado sucede lo mismo que sucedía antes, pero centrado respecto de la rendija esta, pero todo esto viene con el corolario del seno de tita 0 acá, ¿no? Vos estás diciendo... Está bien lo que estás diciendo, perdón. Lo que estás diciendo que está todo corrido respecto de tita 0, ahí. De manera tal que esto es... Sí, correcto. Lo dije mal. Acá vamos a tener seno de tita 0. Correcto. ¿Alguna pregunta más? Vaya. Una pregunta sobre el 14 de la guía de interferencia. Sí. El otro día dijeron que debía estar el orden 0, pero ¿a qué le llaman orden 0 este ejercicio? ¿Al I max con M igual a 0? Sí.
la palabra orden aparece en la guía de difracción, de redes la parte de redes de difracción, pero en realidad viene de estudiar la interferencia, ¿no? Entonces, en el fondo son los mismos. ¿Qué es la parte que sospechás que hiciste mal, Maxi? Sí, eso es lo que hay que hacer. Lo tendrías que incluir vos en el delta de camino óptico, ¿no? Luz se quedó congelada, me parece. No, estoy acá, pero Ah, no... estabas muy quieta. Tenés que fijarte si pestaneo cuando pasas eso. Sí. Sí, Lo que pasa pero es que... deberías... Sí, dale. Dale. O sea, en realidad, una vez que vos tenés las fuentes puntuales, vos podrías decir, bueno, calculo todo exactamente, las fuentes puntuales que calculás, virtuales, que se producen, vos podrías decir, bueno, tengo un yang donde el eje óptico está en el punto medio de estas dos fuentes virtuales, que va a ser distinto al eje de la fuente S. Si uno hace eso, listo, o sea, no, Dios no, es lo más fácil, digamos, ¿no? Porque se olvida de todo el problema que tenía y lo calcula un yang. Y ahí sí está incluido en el delta de camino óptico del yang. Si no, si uno no cambia ese sistema de referencia que le da el ejercicio, por ahí debería como calcular de nuevo el camino óptico medio a mano, el delta de camino óptico a mano. ¿Qué es lo que descartaste? Que las distancias H, no entendí qué descartaste. Yo entiendo que descartó que hacer el yang directamente. O sea, como agarrar las fuentes virtuales y olvidarse de todo el resto del problema. O sea, a ver, voy a dibujar a ver si se entiende lo que estoy diciendo. Dibujé. Porque no hay un tema de... Ah, iba a dibujar sobre lo que vos estabas compartiendo. Pero Ah, genial. perdón. No creo, comparto, todo bien, todo bien, todo bien. Comparto el pizarrón. Bueno, digo, o sea, uno tiene una fuente, un sistema, que lo dibujé muy mal, pero bueno, no importa, y una pantalla. Entonces uno calcula dónde están y un eje óptico por acá que debería pasar por la puntita del triángulo. Pero todo eso lo hice así nomás porque no me importa. O sea, lo importante va a ser que yo, una vez que calcule esto, digo, ok, esto me genera una fuente virtual acá, y una fuente virtual, lo voy a exagerar, acá. ¿Sí? Una vez que dije esto, todo esto lo puedo borrar y olvidarme. Y ahora digo, tengo dos fuentes acá. Mi problema es un yang. ¿Sí?
Y entonces, bueno, hago todo lo que la interferencia que hacían para Young, no sé. Sí, pero una cosa, ojo, ¿no? No se olviden de la posición del eje óptico, que en medio de la borrada la borró también, que estaba corrido el eje óptico. O sea, están descentradas respecto del eje óptico. Sí, después, o sea, después deberían como ver qué pasó con ese, dónde estaba ese eje óptico con respecto al resto. O sea, tienen que saber cuánto lo movieron, pero para hacer el patrón de interferencia, yo lo que propongo es olvidárselo. O sea, no sé, Luz, cómo lo haces No, vos, para pero hacer el cálculo de la interferencia está bien. El tema es calcular eso dónde digo. está el orden cero. Sí, Siempre el perfecto. O sea, orden cero respecto al eje óptico, y ahí le doy el visto bueno a Manuel, que dice que es como tener una fuente primaria virtual corrida en el eje. lo que Exacto. dice Luz es, uno tenía el eje óptico acá. Y el nuevo, digamos, nuevo eje óptico, entre comillas, el eje óptico del Young virtual que estamos haciendo, está por acá. Esta distancia, esta distancia de acá, uno la tiene que conocer. Tiene que saber cuánto es, cuánto se movió. Pero si uno ya conoce eso, después calcula todo como el Young. No estoy viendo el chat. A ver si puedo. Ahora me queda mucho más claro, dijo Gastón. Ahí está. Maxi le quedó claro que tenía que usar ese corrimiento. Se había olvidado de la simetría. Ahí está saliendo el sol, qué placer. Tengo la misma duda que Nico, acá. La perdí. El alfa hay que usarlo en grados o en radianes. Está dentro del seno de tita, ¿no? ¿Por qué sería importante los grados o los radianes? Adentro de un seno no tiene un problema. La interfranja es lambda d sobre d. En ningún momento usás el seno de tita, ¿no? Ni tita. ¿De qué me perdí? ¿En qué fórmula ¿Dónde estás decís? viendo esa fórmula, Agustín? La misma pregunta. O sea, a mí me suena Interferencia para la del prisma. interpretación. No, pero ese alfa, ojo, que ese alfa no es el ángulo. Si es alfa, estamos hablando del ángulo del prisma. Claro. Ah, ese ángulo va en radianes. Ah, ahora entendí de qué ángulo hablamos. No hablamos del tita, hablamos del delta mínimo, del ángulo Sí. de prisma, del ángulo de Blaze, si quieres. Sí, sí, sí. Ese alfa va en radianes. Igual, si es en radianes, debería serte más chiquito que alfa, que en grados, al revés, ¿no? Porque es algo que esté en el denominador y yo me estoy olvidando. Acostúmbrense en la carrera a usar radianes, ¿no? No sé si en algún momento alguien usa grados para algo. Más que para hablar, quizás. Sí, me parece que para lo único que lo usamos es para tener un orden de magnitud de algunas cosas, no para... Ah, claro, el alfa va en el denominador, por eso te da más chiquito cuando usas grados. El 11, ¿qué le pasa al 11? Mejor.
Dejo de compartir así, compartir de nuevo Bueno, la guía. el ángulo de refracción de un grado es el alfa. Va a ver. Ahora me diste la duda de si estás hablando de vos decís si es el ángulo de desviación mínima. Toda mi vida lo tomé como el alfa, ahora me haces dudar si es el delta. ¿Vos qué opinas, Milton? Estoy pensándolo. Yo creo que es el alfa también. Te faltaría el n-1. No te va a dar un cambio abismal en el cálculo que quieres hacer igual, ¿no? Manuel Delgado, ¿qué tenías de duda del ejercicio este? ¿H1 y H2 son las alturas del prisma original o H1 y H2 son las alturas de las fuentes virtuales? Ah, ok. Sí, está bien. Ya te digo cuánto se mueve. O sea, vos decís el eje. ¿Cuánto se movió la fuente virtual o el eje óptico? Decís. El eje óptico está bien lo que decís, porque si uno toma el cero donde está la S y después calcula el nuevo eje óptico, el nuevo eje óptico es el promedio de H1 y H2. El eje óptico virtual está exactamente ahí, sí. O sea, el eje óptico que Esa es es la B que simétrico yo a la hablaba fuente. antes. De nada. Dale, Agustín. Sí, sí se da vuelta el biprisma, ¿qué pasa? Nada pasa. O sea, tienen que hacer los trazados de rayos parecido a lo que hicimos nosotros. El que entra derecho tiene que salir con un ángulo delta, pero tienen que fijarse cómo es el ángulo delta, si por arriba o por abajo, y tienen que entrar con un ángulo de manera tal que sepan que siguen con delta, pero tienen que fijarse que delta ahora tiene que ser respecto de la cara de la hipotenusa del triángulo, y sale derechito entonces, y todo el resto va a dar las mismas fuentes virtuales y después el patrón va a ser el mismo. La respuesta es que no es que no hay interferencia, la respuesta es que da lo mismo mirar el biprisma para un lado, mirar el biprisma para el otro. Siempre consideren para esto que el alfa es chiquito, que el ángulo del biprisma es chiquito. Entonces, si quieren intuitivamente una cuña casi
imperceptible, da igual mirarla de un lado que del otro. En todos estos ejercicios lo que engaña mucho es el hecho de que uno dibuja un ángulo que es enorme, porque no puede dibujar un ángulo de 1 grado y hacer un trazado de rayos o mirar algo. Y el kit de la cuestión es que esos ángulos son la nada misma. Piensen que lo que interfiere ahí adentro son cosas de los nanómetros. Agustín, ¿te quedó más o menos en clara la idea? De hecho, si buscan biprisma de Fresnel en internet y se fijan en la solapa de hacer dibujitos de imágenes, hay biprismas para un lado y biprismas para el otro en forma aleatoria, no les dan mucha bola a eso. No se hace con, o sea, lo haces con trazado de rayos, claro, pero no va a ser escala nunca, es lo mismo que yo hice en la clase, digamos, ¿no? Sí, a ese trazado de rayos, si no le pones números, sonaste. O sea, tenés que tomar estos triangulitos y hacer las aproximaciones considerando deltas pequeños, pero claro, este delta es 30 grados, o sea, claramente de pequeño no tiene nada. No te guíes por el dibujo, solamente guíate por el dibujo para saber quiénes son las magnitudes involucradas. Claro, si querés decirlo de esa manera. ¿Hay más consultas? Si no, también vamos a arrancar con... Dale, con el 15. Iba a decir, si no, vamos a arrancar también con los ejercicios que les mandamos. No sé cómo anduvieron con eso. Sí, el de Lloyd. ¿No es este? Sí. 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 Son bien conceptuales estas preguntas, casi no hay. Por eso decía en el parcial no es necesario hacer cuentas. El patrón en sí mismo no cambia, o sea, en realidad lo que le contesté a Camila en el foro, la interfranja no cambia. El patrón cambia algo. O sea, no dejé muchas chances, ¿no? Si no cambia la interfranja y cambia algo del patrón, cambia una sola cosa. ¿Qué es lo que cambia? No. El desfasaje, la altura del patrón, exactamente. La posición, si quieren. A partir de dónde veo y a partir de dónde no veo. Dónde hay interferencia y dónde no. Eso no se olviden de prestarle atención porque es un tema relevante en interferencia. No, el desfasaje en este caso viene más que nada por el salto de fase en pi del espejo, que siempre es el mismo, y... A ver, la fuente del lugar, no, porque tiene que ver con qué rayos son los que introducen. Esta vuelta no, Agus. Porque cuando hablamos de desfasaje hablamos más de, o sea, la onda en sí. Y cuando hablamos de la altura del patrón es en la pantalla donde vemos luz y donde no, pero no.
no es por un tema de desfasaje eso, sino por dónde coloco el espejo. Exacto. Si trazan el Como se rayo diría, eso iba a decir, exactamente. si yo tengo esto así, esta fuente S, exacto, el trazado de rayón en el extremo del espejo te lo delimita, me dice Lucio. Esta fuente emite ahí, y estos son los haces que interfieren. Después, uno tiene otros haces que interfieren de manera tal que el ángulo es más grande, porque es así. Entonces, esto viene acá, y acá abajo no tengo nada. O sea, todo el patrón va de acá para arriba. Si el espejo es más largo, va a llegar más abajo. Entonces, un poco el ejercicio pasaba, esta última parte del ejercicio, que era súper conceptual, pasaba por decir acá, ¿dónde va a estar el patrón? ¿Arriba o abajo? Y acá, que tengo el espejo en todos lados. Eso es un poco casi filosófico, te diría, no, pero bueno, ¿qué pasa justo en el igual a cero? En realidad uno podría decir que tiene el máximo o el mínimo en realidad en igual a cero, pero está el espejo que te lo corta a la mitad, si querés. Como medio tricky, ¿no? Hay que ver cuánta es la posibilidad de que el rayo, en forma efectiva, cuál es la posibilidad de que el rayo refleje y de eso del mismo borde. Yo qué sé, está ahí. Habría que. Le podemos decir a Milton el curioso. Para el cuatrimestre que viene lo hago. El de Lois yo no lo hice en la No, Boys. jamás hice el experimento de Lloyd. Hice anillos de Newton, hice biprisma, hice Michelson. Yo en la Pero O2 no. de todos los que dijiste solo Michelson. Michelson, Young. Es que biprisma de anillos de Newton lo hice como docente, Ah, con los biólogos o los químicos. ok. El 24. Con el mismo dispositivo de las pruebas anteriores se observan anillos de Newton por reflexión. ¿Y antes cómo era? ¿Por transmisión? Sí, ¿qué pasa? Sí, exactamente, Lucio. Perfecto. Más preguntas. Patrón de interferencia es lo que vemos en la pantalla, Alejandro.
13 de la guía 6. Uy. Ah, sí. ¿Qué te da? Correcto. El término de interferencia, para. Es un... Son dos rendijas nada más, no una red, ¿eh? Se podría, o sea, para mí no está mal llamarlo término de interferencia si No, pensás solo en era n una igual aclaración 2. por las Está bien dudas, la claro. aclaración, pero... O sea, el término de interferencia depende de una n mayúscula, que puede valer 2 en un caso particular. Y funciona bien. Es lo que no te da bien, digamos. Da algo diferente, claramente, ¿no? O sea, el término de interferencia en realidad debería darte igual. Ahora que lo estoy revisando. Pero ¿a qué te afecta esa? A ver. Perdón, el de interferencia es el que cambia, el de difracción es el que te queda igual. No sé cómo guiarte sin spoilear todo el ejercicio, pero la idea sería que vos hagas parecido al ejercicio que hicimos sin interferencia, este que estaba acá. Este. Y eso te introduce un desfasaje que te cambia la posición de la interfranja, digamos. Pero corre. Pero sin embargo, como esto tiene solo amplitud 1, digamos, no tiene, como hizo Milton el otro día, que tenía el prisma y que hace que esto tenga diferencias de fase dentro de la propia rendija, sino que lo que camina acá para la misma rendija es siempre lo mismo, el patrón de difracción es el mismo en los dos. Entonces lo que te cambia es, en este ejercicio, es el término de interferencia, casi de la misma manera que te cambió en el ejercicio de Young con el piecito. Y yo lo que tengo acá escrito, en cuanto matemáticamente hablando, es unas exponenciales que tienen un e a la i, lo escribo. En algún momento me queda un e a la menos i k gamma sobre 2, más un e a la i k gamma sobre 2, que multiplico y divido por 2 para que me quede un coseno de k gamma sobre 2, donde este gamma es justamente k sobre 2d por el seno de tita menos n menos 1 por h.
por B sería... Puede ser que estoy usando otras, tenía otras letras puestas acá, me parece. B, H. No, H es E, acá, ahí está. Que esto era el corrimiento que tenía el orden 0, si quieren, en el ejercicio, uno de los primeros de la guía. Fíjense que lo que hicimos Ese con el desfasaje, prisma. perdóname, Bueno, contesto a Agustín y le seguís vos. dale vos. Este Y yo desfasaje te digo está lo que- solo en una rendija igual que acá. Pero lo que te genera es un corrimiento en el patrón de interferencia. Fíjate que este ejercicio es la conjunción del ejercicio con el hecho de que la fuente, que la ranura ya no es puntual. Entonces el desfasaje es el mismo que obtuviste acá, no puede ser diferente. Y el corrimiento del patrón de interferencia no puede ser diferente porque el patrón de interferencia solo depende de la distancia entre rendijas y el desfasaje entre ellas, mientras que el de difracción solo depende de la rendija. Yo iba a agregar que fíjense que cuando yo hice la cuenta del prisma, lo que dije fue, bueno, no sé, este haz recorre por dentro del prisma esta parte y por fuera esta parte, y este recorre toda esa parte por dentro del prisma. Pero nada más cambiaba. Acá es medio lo mismo, ¿no? Uno tiene que plantear eso. Que la diferencia entre el camino óptico del que pasa por el vidrio y el que pasa por abajo es que uno lo recorre por el vidrio y el otro no. Entonces lo que va a tener ahí es diferentes Ns. Pero solo eso. ¿Sí? Diferentes Ks. O sea, sería K0 por N en un caso y K0 en el otro. Y ahí les va a aparecer todo lo que dice Luz. Si querés, Agus, respecto de la cuenta puntualmente, sacar una foto y colgar en el foro. Porque ahí la puedo seguir y me fijo si hay algún problema. Lo que más me interesa ahora es que puedan entender teóricamente cómo es la conjunción de los ejercicios, ¿no? Este ejercicio sí lo tomé yo en un parcial. Y lo puse en la guía yo. Bueno. ¿Cómo anduvieron? Ya que estamos con interferencia, ¿hicieron el ejercicio de interferencia que les dejé? ¿No pudiste? ¿Significa no pudiste hacerlo? ¿Te trabaste? Ah, ok. No pudiste, eso. Bueno. Ay, qué gracioso, mentí un poco en el medio. ¿Quién tiene ganas de contar lo que hice? Lo que hizo. Vale. La clase es toda tuya. ¿Querés cortar y volver a empezar, Milton? Dale.